Bienvenidos a El Relator Oscuro. Esta noche les traigo una historia que desafiará todo lo que creían saber sobre la Navidad. Mientras el mundo celebra la paz y la unión familiar, América Latina vivió 5 tragedias que convirtieron estas fechas en sinónimo de terror y sangre. Desde invasiones militares que costaron millones en destrucción hasta masacres que dejaron familias destrozadas, estos eventos comparten algo inquietante. Todos ocurrieron en Navidad. ¿Coincidencia? ¿O un cálculo macabro aprovechando que la gente baja la guardia? Entre 1981 y 2004, gobiernos y grupos armados escribieron con sangre los capítulos más oscuros de la historia regional. Hoy descubriremos cómo el Estado, supuesto protector del pueblo, se convirtió en verdugo, cómo el dinero de corporaciones extranjeras compró la violencia oficial, y cómo familias que soñaban con regalos bajo el árbol terminaron enterrando a sus muertos. Prepárense para conocer las Navidades rojas de Latinoamérica. Apaguen las luces y acompáñenme a este descenso. Era la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando 27,000 soldados estadounidenses cayeron sobre Panamá como un martillo sobre cristal. La Operación Causa Justa, nombre que el Pentágono eligió para darle legitimidad a lo que sería la mayor intervención militar desde Vietnam, convirtió barrios enteros en cenizas mientras las familias dormían esperando la Navidad. El objetivo oficial era capturar a Manuel Noriega, el dictador que durante años había sido aliado de la CIA, recibiendo dinero por facilitar operaciones encubiertas. Pero cuando Noriega dejó de ser útil y sus vínculos con el narcotráfico se volvieron un problema político, Washington decidió eliminarlo. El pretexto fue la muerte de un marine, pero la realidad era más oscura: controlar el Canal de Panamá y enviar un mensaje al mundo sobre quién mandaba en el continente. El infierno se desató en El Chorrillo, un barrio pobre de la ciudad de Panamá. Las casas de madera, construidas un siglo atrás para trabajadores del canal, ardieron como papel cuando los bombarderos F-117 Stealth lanzaron su carga mortal. Los tanques aplastaban autos y cuerpos por igual, mientras los residentes intentaban escapar. Testigos recuerdan cómo los soldados impedían que las ambulancias entraran, dejando que la gente se desangrara en las calles. Un profesor universitario que sobrevivió describió la escena como una pequeña Hiroshima, nombre que los paramédicos adoptaron espontáneamente al ver la devastación total. 20,000 personas perdieron sus hogares en cuestión de horas. Familias que habían guardado dinero todo el año para los regalos de Navidad quedaron en la calle sin nada, durmiendo en hangares militares bajo vigilancia extranjera. Pero lo más siniestro vino después: la guerra de cifras. Estados Unidos y el gobierno panameño instalado tras la invasión hablaron de 300 muertos civiles. Organizaciones de derechos humanos denunciaron entre 2,000 y 3,500 víctimas. ¿Por qué la diferencia? Porque los cuerpos fueron ocultados. Testigos vieron fosas comunes donde soldados enterraban cadáveres sin identificar. Algunos fueron quemados con lanzallamas para evitar epidemias y, más importante, para borrar evidencias. Durante décadas, las familias buscaron a sus desaparecidos, mientras el gobierno hacía oídos sordos. El dinero de las compensaciones nunca llegó, pese a que la invasión había destruido propiedades por millones de dólares. Hospitales colapsaron atendiendo heridos sin recursos económicos para pagar tratamientos que nunca fueron cubiertos por los responsables. Solo en 2018, casi 30 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Estados Unidos era responsable de violaciones masivas a los derechos humanos. La sentencia exigía reparaciones económicas y morales para las víctimas. La respuesta de Washington: silencio absoluto. Ni un dólar fue pagado a las familias destrozadas. Mientras tanto, Panamá declaró el 20 de diciembre como Día de Luto Nacional, prohibiendo fiestas y música. En 2025, el gobierno panameño autorizó $11 millones en indemnizaciones para víctimas de la dictadura militar,
Pero ni un centavo provino de quienes realmente bombardearon el Chorrillo. Los murales en las paredes del barrio reconstruido gritan «Prohibido olvidar», porque saben que la justicia real nunca llegará. Las viudas, ahora ancianas, siguen buscando los restos de sus esposos en el Jardín de Paz, un cementerio donde las exhumaciones continúan encontrando huesos sin nombre. 35 años después, la herida sigue abierta, y cada Navidad reabre el trauma de la noche en que la paz fue aplastada por el poder imperial. En diciembre de 1981, mientras el mundo cantaba villancicos, el ejército sandinista de Nicaragua ejecutaba una de las operaciones más brutales contra población civil en la historia centroamericana. La Navidad Roja fue el nombre que los sobrevivientes misquitos dieron a la campaña de terror que los expulsó de sus tierras ancestrales en la costa atlántica. Los sandinistas, que habían derrocado a Somoza prometiendo justicia social, se transformaron en opresores cuando las comunidades indígenas se negaron a someterse al proyecto revolucionario centralista de Managua. El gobierno veía a los misquitos como una amenaza. Vivían en la frontera con Honduras, hablaban su propio idioma y algunos líderes comunitarios habían sido reclutados por la CIA para unirse a la contra. Bajo esa lógica paranoica de seguridad nacional, todos los indígenas se volvieron enemigos potenciales y el Ejército Popular Sandinista recibió órdenes de limpiar la zona fronteriza del río Coco. La operación comenzó tras un ataque contra soldados sandinistas en San Carlos. El gobierno denunció una conspiración para separar la región del país, programada para Navidad. La respuesta fue despiadada. El 23 de diciembre, tropas rodearon comunidades enteras. En la base militar de Leimus, decenas de hombres misquitos fueron detenidos bajo acusación de colaborar con la contra. Los testimonios recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son escalofriantes. Tortura, violaciones, ejecuciones sumarias. Obligaban a las víctimas a cavar sus propias tumbas antes de dispararles. Otros fueron arrojados vivos al río Coco, sus cuerpos desapareciendo en la corriente mientras sus familias observaban impotentes. Las iglesias moravas, centros espirituales de las comunidades, fueron incendiadas junto con escuelas y viviendas. El ganado, principal fuente de recursos económicos para estas familias pobres, fue masacrado sistemáticamente para que no quedara nada que permitiera la supervivencia en la zona. El 28 de diciembre comenzó la marcha forzada de la muerte. 8.500 personas, incluyendo niños, ancianos y embarazadas, fueron obligadas a caminar durante días a través de selvas pantanosas y bajo lluvia incesante. Sin comida adecuada ni medicinas, muchos murieron de agotamiento y enfermedades en el camino. Un helicóptero que transportaba evacuados se estrelló en San Andrés de Bocay, matando a decenas de mujeres y niños en un incidente que quedó grabado en la memoria traumática comunitaria. Los sobrevivientes fueron internados en asentamientos llamados Tasba Pri, supuestamente tierra libre, pero que funcionaban como campos de concentración donde la libertad de movimiento estaba prohibida y el tejido social tradicional fue destruido. Mientras tanto, otros 10.000 misquitos lograron huir a Honduras, estableciéndose en campos de refugiados que se convirtieron en centros de reclutamiento para la resistencia armada. Las familias quedaron divididas por una frontera de guerra, sin dinero para reunirse y sin saber si sus parientes estaban vivos o muertos. Lo más perturbador es que la violencia nunca terminó. Aunque en 1985 el gobierno permitió el retorno y en 1987 promulgó una ley de autonomía regional, la tierra misquita siguió siendo un botín. Hoy, 40 años después, los reportes de 2025 muestran que colonos armados, respaldados tácitamente por el Estado, invaden territorios indígenas para explotar recursos naturales que generan millones en ganancias. Líderes comunitarios son asesinados cuando protestan, en una repetición escalofriante de 1981. El dinero de la madera
el oro y el ganado, fluye hacia Managua mientras las comunidades viven en pobreza. Las compensaciones económicas prometidas nunca llegaron. Las víctimas de la Navidad Roja, ahora ancianas, siguen exigiendo justicia sin respuesta. Cada diciembre, encienden velas por los desaparecidos del río Coco y cuentan a sus nietos cómo el Estado que decía liberarlos los enterró vivos. La memoria es su única arma contra el olvido que el poder intenta imponer. Bolivia, diciembre de 1996. En las minas de oro de Amayapampa y Capacirca, en el norte de Potosí, se gestaba una tormenta perfecta entre el neoliberalismo salvaje de los 90 y la resistencia andina milenaria. Las minas, que durante generaciones habían sido explotadas por familias bolivianas bajo acuerdos que respetaban los usos y costumbres locales, fueron vendidas en marzo de ese año a la multinacional canadiense Da Capo Resources, que luego se fusionó con capitales estadounidenses para formar Vista Gold Corporation. La transacción, valorada en $10 millones, se realizó sin consultar a los trabajadores ni a las comunidades indígenas aymaras que vivían en la zona. Para ellos, no se trataba solo de una mina, era la Pachamama, la madre tierra que les daba sustento y que ahora estaba siendo vendida a extranjeros ávidos de ganancias rápidas. Los nuevos dueños llegaron con una agenda clara: eficiencia, modernización y maximización de utilidades. Eso significaba cercar las tierras, expulsar el ganado que los campesinos pastoreaban, introducir maquinaria que eliminaría empleos y romper los pactos tácitos de reciprocidad que habían regido las relaciones laborales por décadas. El mensaje era brutal: esta tierra ya no es suya, ahora es propiedad privada al servicio del capital internacional. Los mineros y campesinos, viendo amenazada su supervivencia económica y cultural, ocuparon las instalaciones y formaron un pacto minero campesino de resistencia. Los inversionistas, furiosos por perder días de producción y dinero, exigieron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada que garantizara seguridad jurídica para operar. El presidente, arquitecto del modelo neoliberal boliviano, no dudó. Envió al ejército. El 19 de diciembre, 3.000 efectivos militares y policiales, incluyendo unidades de élite antidisturbios, avanzaron sobre las comunidades. Los manifestantes, armados con hondas, piedras, dinamita de minero y algunos viejos rifles Mauser, enfrentaron tropas con armamento automático moderno y gas lacrimógeno. Era una masacre anunciada. El primer día murieron 4 personas cuando las fuerzas estatales abrieron fuego para romper los bloqueos. El 20 de diciembre, en el corazón de Amayapampa, la violencia se intensificó. Entre los caídos estaba un adolescente de 14 años y una enfermera que fue asesinada mientras intentaba socorrer heridos, demostrando que las fuerzas estatales disparaban sin discriminar y sin respetar ninguna norma humanitaria. También murió el coronel Eduardo Rivas, comandante policial en el fuego cruzado. Para el 21 de diciembre, 11 personas habían perdido la vida, 10 civiles y un policía. Decenas quedaron heridas, algunas con discapacidades permanentes que arruinaron su capacidad de trabajar y generar ingresos para sus familias. Durante casi 30 años, el caso permaneció impune. Ningún ejecutivo de Vista Gold fue extraditado ni juzgado. Ningún ministro o general fue a prisión. La mina pasó de mano en mano entre corporaciones que dejaron deudas laborales millonarias sin pagar y daños ambientales irreparables. Los trabajadores despedidos nunca vieron sus liquidaciones. Las viudas criaron hijos en pobreza extrema, sin compensación alguna. Pero en 2025 algo cambió. El Estado Plurinacional de Bolivia, bajo el gobierno de Luis Arce, promulgó el 5 de noviembre la Ley 1686 de reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos en rupturas del orden constitucional. Aunque motivada por los recientes masacres de Sencata y Sacaba en 2019, la ley establece un marco legal para reparar históricamente a víctimas de violencia estatal,
incluyendo las de Amaya Pampa. Por primera vez, las familias tienen acceso a compensación económica, servicios de rehabilitación psicológica y el reconocimiento oficial de que sus muertos fueron mártires, no criminales. El gobierno realiza actos anuales de desagravio, donde las víctimas son honradas como héroes de la soberanía nacional. Sin embargo, el dinero prometido tarda en llegar y la desconfianza en el Estado persiste. Cada 19 de diciembre, los sobrevivientes suben a las minas con flores y banderas para recordar que allí, donde hoy hay silencio, la sangre de sus compañeros regó la tierra que ninguna corporación pudo comprar realmente. Argentina, diciembre de 2001. El país que alguna vez fue próspero y se llamaba a sí mismo el granero del mundo, estaba en llamas. No por guerras externas, sino por una implosión económica y social sin precedentes. El modelo de convertibilidad, que ataba el peso al dólar prometiendo estabilidad, había colapsado. Los bancos habían confiscado los ahorros de millones de personas en lo que se llamó el corralito, dejando a la clase media sin acceso a su dinero. El desempleo alcanzaba cifras récord. Y lo peor, había hambre. Hambre real en un país productor de alimentos, donde 25 niños morían diariamente por causas evitables. La campaña El hambre es un crimen del movimiento Chicos del Pueblo denunciaba esta vergüenza, pero el gobierno de Fernando de la Rúa solo respondía con ajustes fiscales exigidos por el Fondo Monetario Internacional para proteger los intereses de acreedores internacionales. El 14 de diciembre comenzaron los saqueos a supermercados. No eran actos de criminalidad común, sino de desesperación. Familias enteras pidiendo comida, madres llorando porque no tenían para dar de comer a sus hijos en Nochebuena. En algunas provincias, punteros políticos alentaron el caos para desestabilizar rivales. En otras, la gente simplemente tomó lo que necesitaba para sobrevivir. La respuesta del gobierno fue declarar estado de sitio la noche del 19 de diciembre, suspendiendo garantías constitucionales y dando vía libre a la represión. Pero en lugar de intimidar, el anuncio presidencial desató la furia acumulada. La clase media salió a las calles golpeando cacerolas en los famosos cacerolazos, marchando hacia Plaza de Mayo al grito de «¡Que se vayan todos!». Se unieron a los sectores populares en una rebelión espontánea que desafió al poder. La Policía Federal y Provincial respondió con balas de plomo contra multitudes desarmadas. El saldo fue devastador: 39 muertos en todo el país durante el 19 y 20 de diciembre, entre ellos historias que rompen el alma. Claudio Pocho Leprati, militante social de Rosario, estaba en el techo de una escuela comunitaria protegiendo niños que habían ido a buscar comida en un comedor. Cuando patrullas pasaron disparando indiscriminadamente, gritó desesperado: «¡Bajen las armas! Aquí solo hay pibes comiendo». Le respondieron con un disparo de escopeta en la traqueia. Murió defendiendo a los más vulnerables, convirtiéndose en símbolo de la criminalización de la solidaridad. En Buenos Aires, jóvenes como Gastón Riva, mensajero en moto, Carlos Almirón, estudiante militante, y Diego Lamagna, cayeron abatidos en plena Avenida de Mayo, por policías que mezclaban balas de goma con munición letal para disimular la masacre. Hasta adolescentes observadores fueron asesinados. David Moreno, de 13 años en Córdoba, y Eloísa Paniagua, también de 13 en Paraná, recibieron disparos mortales simplemente por estar cerca de los disturbios. La Navidad de 2001 nunca llegó para estas familias. Pasaron el 24 y 25 de diciembre en hospitales o velatorios, mientras el país caía en un vacío institucional con 5 presidentes sucediéndose en 2 semanas. Durante años, la justicia fue esquiva. De la Rúa fue absolvido, protegido por la impunidad que suele amparar a los poderosos. Pero las familias no se rindieron. Marcharon cada aniversario exigiendo verdad y castigo, y lograron victorias históricas. En 2024 y 2025, el ex secretario de Seguridad, Enrique Matov, y el ex jefe de Policía Federal, Rubén Santos,
fueron condenados a 4 años y 9 meses y 4 años de prisión, respectivamente. Tras agotar todos los recursos, Mátov fue finalmente detenido, un hecho rarísimo en Argentina para represión en democracia. Las condenas no devolvieron a los muertos ni compensaron económicamente a las viudas que criaron hijos solas sin el ingreso de sus esposos, pero establecieron un precedente. Los responsables pueden ser alcanzados. Cada 19 y 20 de diciembre, Plaza de Mayo se llena de placas con los nombres de los caídos. La figura de Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, fue inmortalizada en la música de León Gieco y se convirtió en recordatorio eterno de que la respuesta al hambre nunca puede ser una bala. El argentinazo demostró que cuando el Estado prioriza el capital financiero sobre la vida humana, la violencia se vuelve inevitable. Honduras, 23 de diciembre de 2004. La noche en que las pandillas demostraron que podían desafiar al Estado con actos de terrorismo puro. El país vivía bajo la política de mano dura del presidente Ricardo Maduro, una estrategia de encarcelamiento masivo de jóvenes tatuados y militarización de barrios controlados por la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18. El debate público estaba encendido por la propuesta de reintroducir la pena de muerte para crímenes graves, defendida agresivamente por Porfirio Lobo Sosa, presidente del Congreso. Las maras, acorraladas y enfurecidas, decidieron enviar un mensaje de terror que nadie pudiera ignorar. Si el Estado quería guerra, tendría guerra sin reglas. Un autobús de la Ruta 35 transitaba por Chamelecón, sector periférico de San Pedro Sula, controlado por la MS-13. Iba repleto de trabajadores y familias que volvían de las compras navideñas, cargados con bolsas de regalos comprados con el dinero ganado con esfuerzo durante meses de trabajo. Eran personas humildes que solo querían llegar a casa para cenar y preparar la Nochebuena. El vehículo fue interceptado por pandilleros armados con fusiles de asalto AK-47 y M16, armas de guerra que superaban en potencia a las que portaba la policía regular. Primero dispararon desde afuera, ametrallando el autobús en ráfagas que perforaron el metal y los vidrios, pero no fue suficiente para su sed de venganza. Entraron al vehículo y ejecutaron sistemáticamente a los sobrevivientes, incluyendo mujeres y niños que suplicaban por sus vidas. No hubo piedad. 28 personas murieron desangradas en sus asientos. 14 quedaron gravemente heridas, muchas con secuelas permanentes que les impidieron trabajar, dejando a sus familias en la ruina económica. Lo que convirtió este crimen en acto de terrorismo político fue la cartulina dejada en el parabrisas del autobús. El mensaje manuscrito era una amenaza directa al gobierno y específicamente a Porfirio Lobo Sosa. Criticaban la propuesta de pena de muerte y advertían cínicamente que la gente disfrutara esta Navidad, porque la próxima sería de sangre y luto si las políticas represivas continuaban. Era un desafío calculado, usar la masacre de inocentes para coaccionar decisiones políticas del Estado, la definición clásica de terrorismo. El gobierno respondió intensificando la militarización, pero eso solo generó un ciclo vicioso de violencia que convirtió a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo. Las familias de las víctimas, mayoritariamente pobres, no recibieron compensación económica significativa del Estado. Perdieron a sus proveedores principales sin redes de seguridad social. Los huérfanos crecieron en pobreza, algunos reclutados eventualmente por las mismas pandillas que habían matado a sus padres. Durante 2 décadas la justicia parecía inalcanzable. Los autores materiales habían huido o muerto en enfrentamientos posteriores, pero en 2025 el Ministerio Público logró un golpe significativo: la captura de Álvaro Osiris Acosta Bustillo, alias Snoopy, Nike o Fantasma. Este líder de alto rango de la MS-13, homólogo del infame Porky, fue identificado como uno de los cerebros detrás de la masacre de Chamelecón.
Su detención en Villanueva, Cortés, y traslado a la prisión de máxima seguridad de Moroselí cerró un capítulo de impunidad que había durado 21 años. Sin embargo, para las madres que perdieron hijos esa noche, ninguna condena devolverá lo perdido. La tragedia de Chamelecón sigue siendo un estudio de caso sobre cómo las políticas de seguridad puramente punitivas, sin atención a las causas sociales de la violencia, transforman pandillas callejeras en organizaciones paramilitares capaces de masacres terroristas. El dinero que el Estado invirtió en represión policial y prisiones nunca se destinó a educación, empleo juvenil o programas de prevención que pudieran haber salvado vidas. Y así, Honduras sigue atrapada en un ciclo de violencia donde cada Navidad las familias temen salir a la calle, porque aprendieron que en este país ni siquiera la fecha más sagrada está a salvo del terror. Hemos recorrido 35 años de historia oscura, 5 Navidades manchadas de sangre en 5 países latinoamericanos. Desde Panamá hasta Honduras, pasando por Nicaragua, Bolivia y Argentina, un patrón emerge con claridad aterradora. El Estado, supuesto garante de nuestra seguridad, fue el principal perpetrador de violencia contra su propia población. Ya sea directamente, como en la invasión estadounidense o la represión boliviana, o por omisión, como en el caso hondureño donde políticas equivocadas crearon monstruos. En todos los casos, intereses económicos prevalecieron sobre vidas humanas. El control del canal, el oro de las minas, la estabilidad del sistema financiero, el flujo de dinero del narcotráfico, y en todos los casos, las víctimas fueron los mismos: gente pobre, indígenas, trabajadores, niños que solo querían vivir en paz. Pero hay algo que el poder nunca pudo comprar ni destruir: la memoria. Las madres de Plaza de Mayo siguen marchando. Los misquitos siguen exigiendo justicia. Los panameños gritan «prohibido olvidar», porque saben que el olvido es la victoria final de los verdugos. 35 años después de la primera de estas tragedias, algunas víctimas han logrado sentencias históricas, leyes de reparación y el reconocimiento oficial del crimen. Es un progreso lento y doloroso, pero demuestra que la lucha vale la pena. Mientras tanto, cada diciembre, cuando el resto del mundo enciende luces y abre regalos, estas comunidades encienden velas por sus muertos y cuentan sus historias para que las nuevas generaciones no olviden el precio de la injusticia. Esta ha sido la historia de las Navidades Rojas de Latinoamérica. Historias que incomodan, que duelen, que nos obligan a cuestionar narrativas oficiales. Si este relato te impactó, compártelo. La memoria es contagiosa y cada vez que contamos estas historias, impedimos que se repitan. Hasta la próxima entrega de El Relator Oscuro. Recuerden, la oscuridad solo vence cuando dejamos de hablar de ella.